El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de cero emisiones de CO2 en 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Se cree que el calzado existe aproximadamente desde el Paleolítico, 10.000 años antes de Cristo. Eran solo de cuero, y solo para algunos, porque en ese entonces el zapato no se utilizaba para proteger los pies, sino que era como una especie de símbolo que marcaba la diferencia entre las personas, quién tiene un rol más importante que otro. Dicen los que saben que hay que dar al menos 10.000 pasos al día para llevar una vida saludable, es decir, 310.000 pasos al mes, o casi 4 millones al año, o unos 305 millones a lo largo de nuestra vida. Fíjate si son importantes los pasos. Ya se usaban hace 10.000 años y los vamos a seguir usando esos zapatos en el futuro. ¿Pero cómo serán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro Sáez y hoy en Lo que viene, entre otras cosas, vamos a descubrir cómo van a ser esos zapatos que usaremos en el futuro. ¿Hacia dónde va el calzado? ¿Qué investigan los que se dedican a esto? Bueno, pues por un lado está el uso de materiales avanzados, está por supuesto el confort y la salud y, cómo no, esa industria digital, ese mundo digital que va atrapando todos los sectores. También el del calzado va a estar metida dentro de este sector. ¿Cambiarán de aspecto? Seguro. ¿Harán que caminemos más? Pues no lo sé. ¿Nos prevendrán de enfermedades? Espero. En España hay muchas personas que pasan el día a día en un laboratorio investigando cómo va a ser ese calzado del futuro en el Centro Tecnológico del Calzado, en INESCOP, y una de ellas es Francisca Arán, que es la coordinadora de I+D. Paqui, ¿qué tal? Bienvenida a Lo que viene. Pues muchas gracias, Álvaro. 10.000 años. Encantada de estar contigo. 10.000 años llevamos usando zapatos y seguimos evolucionando con todo esto. ¿De verdad se necesita tanto tiempo, tanta investigación para un zapato? Pues sí, porque el calzado es un elemento, como tú has comentado, muy importante en nuestras vidas y en nuestra calidad de vida, en nuestra salud. Entonces, eso requiere de investigación, por supuesto. Lo que seguro cambia en los zapatos, y lo hemos visto a lo largo de los años, es por supuesto su diseño. Pero ¿qué más, no? Si tuviéramos que hacer una radiografía de un zapato, ¿de qué estaría compuesto? Pues, a ver, es una pregunta compleja, pero yo diría que vamos hacia el desarrollo de un calzado inteligente, fabricado a partir de materiales también inteligentes, que se adapte en cada momento a las necesidades del usuario, fabricado de forma sostenible y responsable, con el menor impacto ambiental, por supuesto, pero fabricado también de forma competitiva, ¿no? De forma que sea viable su fabricación y, por supuesto, pues como ya hemos dicho, que maximice también nuestra calidad de vida, nuestra salud, y que nos permita, como también bien has dicho, practicar hábitos de vida saludables. Claro. Y aquí también es de vital importancia el uso de un calzado adecuado. Por supuesto. Mira, vamos a empezar, si quieres, hablando de esos materiales inteligentes, dices tú, para fabricar los zapatos del futuro. Ahora prima el cuero, priman los sintéticos, pero en el futuro... Bueno, yo creo que el cuero va a seguir existiendo, por supuesto, porque es un material de una elevada durabilidad, de unas propiedades relacionadas con el confort
excepcionales, pero también pues estamos viendo que se están introduciendo nuevos materiales con nuevas propiedades, fabricados a partir de materias primas de origen renovable. Hay mucho basado, por ejemplo, en la revalorización de residuos de la biomasa, materiales también con nuevas propiedades basados en tecnologías innovadoras como la nanotecnología. Nanotecnología aplicada a los zapatos. Claro, ¿Cómo? por supuesto, para dotarle, como digo, de nuevas propiedades relacionadas con el confort térmico, de forma que te permitan, por ejemplo, pues mantener los pies a una temperatura adecuada. Aunque pero llueva, también ¿no? Materiales, claro, que puedan cambiar de color en función de la radiación solar que le llegue, de la temperatura, o que puedan tener propiedades antimicrobianas para disminuir ese indeseable mal olor, o incluso a través de la microencapsulación pues podemos dotarle de propiedades cosméticas, ¿por qué no? Para que durante el uso del calzado además se cuide de la higiene y la salud de nuestros pies. Eso que dices, que conforme vamos usando esos zapatos nos va quitando juanetes o nos va quitando asperezas, ¿o cómo? Bueno, no llegamos a tanto porque la cosmética, digamos, no llegaría a tanto, eso ya sería un milagro, pero sí que pueden ir liberando sustancias que contribuyan a esa salud. Comentabas un caso concreto que podía ser fruto de la aplicación de esa nanotecnología, que una propiedad de cambiar de color en función de la radiación solar. Eso puede también usarse con fines sanitarios para alertarnos un poco, ¿no? De, oye, mira, estás ahora entrando en terreno pantanoso. Sí, sí, tus pies están calentados demasiado, por ejemplo. Sí. Hablábamos de esos materiales, esas nuevas propiedades. Por supuesto, aquí lo que prima en el calzado, yo creo que es algo importantísimo, es la salud, pero también la durabilidad, ¿no? Si tuviéramos que poner una balanza, ¿qué prima más a la hora de investigar un calzado para el futuro? Bueno, pues la verdad es que en nuestras investigaciones el tema de la sostenibilidad y todos los aspectos relacionados con el calzado se aborda desde una perspectiva holística y completa donde todos esos aspectos tienen vital importancia. Sí. Tan importante es llevar un zapato que sea duradero y sobre todo en determinados usos, pero también un calzado que sea saludable. También en el ámbito de los materiales pues se está trabajando mucho para eliminar todo tipo de sustancias químicas que pueda sustituir, que pueda conllevar algún riesgo para la salud, por ejemplo, del usuario. ¿Vale? Entonces, todos los aspectos son importantes. En ese aspecto de la salud, mis padres me decían de pequeño que el zapato es la única prenda que ni se hereda ni se presta. Sí, es muy importante. Y es muy importante pues que el calzado se ajuste a las necesidades de tu pie. Y cada uno tiene un pie diferente. Por eso también en el ámbito de la investigación se está avanzando en el desarrollo de tecnologías que nos permitan avanzar en esa personalización. Claro. Tomar datos de los usuarios, de la forma de su pie, de sus necesidades, de sus gustos, de forma que las empresas puedan desarrollar esos zapatos, diseñar esos zapatos y esas hormas también, que el elemento, la horma es un elemento muy importante en la salud y en el confort de un zapato, que se ajusten de forma adecuada a las necesidades de cada usuario. En el ámbito deportivo está muy claro. Y, por ejemplo, utilizamos un tipo de zapato para cada tipo de deporte, porque pues las características de ese zapato van a afectar al rendimiento del deportista, ¿verdad? Eso es algo evidente y claro. Pues lo mismo ocurre en otros usos del calzado, por ejemplo, en el ámbito laboral. Cada aplicación, digamos, cada profesión requiere de un calzado adecuado a esa profesión o a los riesgos a los que está sometido el trabajador. Y en el ámbito pues de nuestro día a día, en el ámbito casual igual, pues necesitamos un calzado, por ejemplo, pues para practicar hábitos saludables como el caminar durante un largo periodo de tiempo, pero también, ¿por qué no?, llevar un calzado confortable en otros momentos más lúdicos, ¿no?, donde queremos sentirnos guapos. Y en ese caso, pues las mujeres nos gusta llevar el zapato de tacón. Claro, aquí la estética tiene un papel fundamental, ¿no? La gente dice que el zapato que es incómodo es el que es bonito.
No, eso yo creo que ya se ha acabado, ¿eh? Queremos llevar zapatos cómodos y bonitos. Los estiletos nunca han sido muy cómodos. No, pero trabajando en la horma, la selección de los materiales, la construcción, el diseño, podemos hacer también que sean confortables. Hablando de eso, siempre teniendo en cuenta el tipo de calzado. Por supuesto. Hablando de eso, cuando hablabas de la importancia de que el calzado se adapte al pie, a la planta, a la horma, etcétera, ahora mismo si nosotros tenemos algún problema en los pies y necesitamos un tipo de calzado especial, es muy tedioso, ¿no? Conseguirlo, a lo mejor estamos una semana para conseguir una plantilla o estamos 2 meses para que nos hagan esa horma especial, etcétera. ¿Puede llegar un momento en que un mismo zapato se pueda adaptar a muchos pies distintos? Yo diría que no, porque es muy complicado, pero bueno, también se está trabajando en el desarrollo de materiales que sí que se puedan adaptar a todo eso. Pero en general, bueno, creo que el futuro es la personalización de calzado de forma que se adapte a las necesidades del usuario, del uso que se va a hacer con ese calzado y también del entorno donde se va a utilizar. Terminamos ya hablando de esos avances a nivel tecnológico, porque en ese centro tecnológico del calzado, en Inescope, donde tú trabajas, usáis todo tipo de escáneres 3D, de Big Data, inteligencia artificial. Joder, ¿los zapatos también tienen inteligencia artificial? Por supuesto, claro que sí. ¿Para qué? En el ámbito de, pues mira, por ejemplo, pues para todo lo que te decía, se utiliza pues para captar esa información, buscar la forma de captar la información del usuario del calzado, la forma de su pie, ¿vale? Es una información en una gran cantidad de datos que hay que trabajar de forma adecuada, analizar de forma adecuada, y para todo eso pues se utilizan técnicas relacionadas con la inteligencia artificial, pero también en el desarrollo de tecnologías de fabricación que nos permita fabricar de una forma rápida, eficaz, pero también de calidad, avanzando hacia una fabricación cero defectos, ¿vale? Para disminuir también los residuos en el proceso de fabricación. Pues eso será el futuro del calzado, y aquí en Lo que viene Francisca Aranpaqui nos lo ha contado, coordinadora de I+D del Centro Tecnológico del Calzado Inescope. Gracias. Pues gracias a ti, Álvaro, por contar con nosotros. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Seguro que te ha pasado alguna vez que has abierto la nevera y esa lechuga que te mira con ojos de lechuga, básicamente, que lleva ahí varios días y que ya empieza a tener mala pinta, como mala carita. ¿Y qué haces? Pues la tiras a la basura. O ese filete que ya empieza a tener un color raro, un color que no es de filete, y optamos pues por tirar toda la bandeja cuando a lo mejor se puede haber salvado algo. Fíjate los datos que hay de desperdicio de alimentos, porque son escandalosos. Cada familia tira a la basura una media de 70 kilos o litros de alimentos al año. Y ojo, que estamos mejorando, porque esto es un 8,6% menos que el año anterior. ¿Y por qué tiramos los alimentos? Pues principalmente porque no tenemos conciencia del desperdicio. Mira, esto es lo que me cuenta María González, ingeniera industrial especializada en desperdicio de alimentos. Cuando empezamos a medir en hogares, la primera respuesta de todo el mundo, casi sin excepciones, en mi casa no se tira. Cuando ya participan del proceso de medición, que llevan anotando los resultados del desperdicio en su propio hogar, se llevan las manos a la cabeza. Por tanto, es importante hacer caso a esos consejos, ser consciente de lo que compramos y de lo que cocinamos y de lo que finalmente tiramos. Pero ¿y en el futuro? ¿Cómo la ciencia, cómo la tecnología, el ingenio de los nuestros puede ayudar a desperdiciar menos alimentos? Pues tú imagínate que hubiera un sistema que para evitar ese desperdicio de comida pues fuera una etiqueta que nos dijera si un alimento está en buen o mal estado y se puede consumir o no. Pues que sepas que esto ya existe, esto ya es lo que viene, gracias a 3 biotecnólogos de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Belén Collado, bienvenido a Lo que viene. Hola Álvaro, ¿qué tal? Qué rabia da eso, ¿verdad? Sí. Que tener que tirar la comida porque se nos ha pasado, pero oye, también, qué suerte, qué bien que estos 3 estudiantes, como tú decías, de biotecnología, Pablo Sosa, Luis Chimeno y Pilar Granado, dieran con una solución para esto. Porque la verdad es que hay que destacar, destaco la palabra estudiantes, porque todo esto surgió cuando todavía estaban estudiando en la universidad. Porque yo no sé si tú en tu época universitaria no estaba estuviste... pensando en eso yo. No.
No, pero digo, ¿estuviste en el típico piso de estudiantes o No, residencia? por suerte no. Vaya, es que ahí pasan cosas, surgen bastantes cosas. Como por ejemplo, pues, ponte en situación un domingo a final de mes que pues no hay nada abierto, no tienes tampoco mucho dinero para comprar y entonces pues te atreves a comerte ese filete de pavo que se ha quedado ahí olvidado en la nevera y oye, que al final, pues eso es lo que decías, resulta que no estaba tan mal. Que casi le han salido pies a ese filete de pavo. Oye, pues mira, de esta anécdota nació Oscilum, que es la empresa que crearon Luis, Pablo y Pilar para desarrollar esa tecnología capaz de decirte si una comida está en buen o en mal estado, si se puede consumir o si no. Luis Chimeno, director de operaciones y cofundador de Oscilum, bienvenido a Lo que Viene. Muy buenas, muchísimas gracias. Oye, Luis, ¿Oscilum qué es? ¿Qué significa? Oscilum, nosotros lo que somos es una empresa de biotecnología. El nombre de por sí, surge un poco del sitio donde realmente surgían estas ideas que teníamos, porque ya el tema del mundo del emprendimiento ya lo llevábamos nosotros manejando un poquillo y cuando quedábamos en un sitio que se llamaba Columpio, aquí en Elche, pues es donde surgían estas ideas, etcétera. Una de ellas, el tema del etiquetado inteligente. Y bueno, pues el nombre deriva de una medio traducción fallida de este nombre, ¿no? Porque sabíamos que no queríamos tener ningún tipo de nombre genérico, ¿no? Que tú utilizas bio o genética o algo por el estilo. Dijimos, un nombre que sea diferente. Dijimos, vale, traducimos el nombre donde surgió, intentamos al team, pero luego nos dimos cuenta que la traducción era fallida. ¿Sí? ¿El Columpio que es un bar? Sí, correcto. Es que también las mejores ideas surgen en los bares. Surgen en los bares, eso es. Mira, como me decía Belén, parece que ese filete tuvo la culpa de que se os encendiera la bombilla y creara Oscilum. Claro, como de una broma, de una anécdota, de una situación diaria puede salir una idea de negocio. Alucinante, ¿eh? Sí, de hecho, como comentáis al principio, ¿no? Este era nuestro caso, que vivíamos además juntos y esto fue Pablo el que tenía pues un filete en la nevera que, olía un poco mal y tal y decidió comérselo, ¿no? Nosotros, Pilar y yo dijimos, oye, cuidado porque eso no tiene muy buena pinta. Pero bueno, al final se lo comió, no pasó nada, obviamente, y ahí fue cuando nos dio que pensar un poco, decir, oye, pues, ¿y cuánta gente lo hubiese tirado esto, no? Porque yo lo hubiese tirado directamente a la basura, ¿no? Y entonces empezamos a investigar un poquillo y dimos con los datos, ¿no? Que al final son aterradores y ya no solo que pase solamente a nivel de consumidor, sino que esta incertidumbre, ¿no? No saber si está bueno o está malo, también se repite en la industria, ¿no? Y ante la duda final, siempre tirar, ¿no? Muchísimo. Claro. Y Luis, y en concreto, ¿cómo funciona la tecnología que habéis desarrollado? Porque es como una especie de semáforo, ¿verdad? Correcto, sí. Nosotros básicamente lo que hacemos es utilizar la metabolómica, que básicamente consiste en ver qué moléculas emite la carne, la fruta, cualquier producto conforme pasa el tiempo, y luego lo que hacemos es diseñar unos sensores, que básicamente son unos componentes químicos, que cuando detectan específicamente esas moléculas cambian de color, ¿no? Entonces nuestra tecnología va pasando desde un amarillo cuando está fresco hasta pasando por un verdecillo para indicar que se lo coma rápido antes de que llegue al azul, que ya ahí sí se tendría que descartar. Y nos cuentas los colores que habéis utilizado, pero ¿por qué no, por ejemplo, para que se asemeje lo más posible a lo que conocemos al semáforo de toda la vida, no habéis elegido esos colores del semáforo? El verde, el ámbar y el rojo. Sí, nosotros, nuestra idea inicial era esa, y luego nos dimos cuenta que testeando con consumidores había un 10% de esos consumidores que no eran capaces de detectar el rojo por esa ceguera parcial, el daltonismo al rojo, ¿no? Entonces, haciendo pruebas con consumidores, dimos con este patrón de colores que sigue siendo muy intuitivo, porque es verdad que los colores vas desde un clarito a algo muy oscuro y se ven mucho, se denotan mucho, y además pues somos capaces de incluir a ese segmento de la población, ¿no? Y además sí que es verdad que como aún así hay un 2% de la población que tiene esa ceguera al azul, seguimos trabajando un poco para poder incluir a la mayor parte de la población posible, por ejemplo añadiéndole texturas, etcétera. Pues mira, estáis en todo. Oye, hay alimentos que solo con verlos o con olerlos es fácil detectar si están mal. O sea, pienso por ejemplo en el marisco, ¿no? O en las hortalizas o en las frutas, ¿no? Que solo con verlas sabes si está pasado, si no, si se puede comer o si no. ¿Con qué alimentos funciona ahora mismo Oscilum? Sí, pues mira, nosotros estamos trabajando tanto en la industria agroalimentaria como la cosmética y la farmacéutica estamos entrando también. A nivel agroalimentario, por ejemplo, pues trabajamos con productos como los cárnicos, pescados, también estamos en elementos como la fruta, por ejemplo. En la fruta lo que hacemos más bien es ese tema de la madurez relacionada con algunas propiedades organolépticas, ¿no? Como el dulzor, vitaminas, etcétera. Y ahora, por ejemplo, estamos en un desarrollo en cosmética que es un etiquetado que es muy interesante
que es capaz de indicarnos, ahora con estas épocas de verano, el calor, etcétera, la sobreexposición al sol. Es decir, para indicarnos cuándo tenemos que volver a ponernos crema solar. O sea, un poco relacionado con esos niveles de radiación ultravioleta que vamos recibiendo a lo largo del día. Y Luis, también acabas de contar cómo estáis desarrollando vuestro sistema para cosméticos, para saber si están en mal estado o en buen estado, pero ¿y con los medicamentos? Porque es verdad que aunque tienen fecha de caducidad, algunas veces su uso después de esa fecha no es perjudicial, según dicen algunos médicos. Pero ¿cómo se puede saber si está bien o no está bien para tomar ese medicamento? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, nos destinamos, en el sector farmacéutico, por ejemplo, nos destinamos mucho principalmente al tema de lo que vienen siendo viales como la insulina, vacunas, etcétera, para ver si ha ocurrido algo durante el transporte o durante el almacenamiento, etcétera, que haga que ese fármaco en concreto pues ya haya podido perder eficacia o ya no sirva, ¿no? Es decir, que se haya sido afectado pues, por cualquier factor que ya pues pueda un poco afectar al propio consumidor. No de por sí puede generar un daño, sino simplemente porque ya no funciona, ¿no? Es decir, pues, imagínate una persona con diabetes que se pone insulina que no funciona, ¿no? Claro. Pues es un poco indicar ese factor, o incluso, por ejemplo, en cosméticos, la degradación del propio principio activo, ¿no? Es decir, cuando ya se ha degradado por el tiempo o la fecha de caducidad o el sobrecrecimiento de bacterias puede dañar, ¿no? Pues ahí somos capaces nosotros de decir, vale, esto ya no funciona. O sea, que cuidado. Esto es una idea que mola mucho y me gustaría mucho más verla en los supermercados, pero para eso, ¿cuánto queda? Bueno, pues estamos trabajando poquito a poco, porque nuestra tecnología, al ser un dispositivo que está en contacto con alimentos, tenemos que pasar pues ciertas certificaciones específicas para poderse aplicar en ese contacto, ¿no? Básicamente tenemos que, evidentemente, demostrar que con todo lo que estamos trabajando, pues que no hay migraciones, por ejemplo, pues de ningún componente, que eso ya está. Estamos en la validación y está en ese proceso, pero hasta que no tengamos esta parte de los estudios, pues no podemos empezar a comercializar. Sí que estamos trabajando, pues por ejemplo, en Latinoamérica, estamos trabajando haciendo algunas pruebas con productores y bueno, pues esperamos que poco a poco vayamos implementándolo en más países y pues empezar también a verlo también en los supermercados aquí a nivel nacional. Pues Luis Chimeno, que junto con Pablo Sosa y Pilar Granado han montado Oscilum, eres el director de operaciones de esta idea, ¿no? Que al final pretende conseguir que lo que nos metamos a la boca nosotros sepamos que está en buen estado y además podamos desperdiciar también el menor número de alimentos posibles. Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por vuestro tiempo. Y Belén Collado, muchas gracias por hablarnos aquí del futuro. Venga, hasta luego. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Vamos a hacer un pequeño test. ¿Cuántos aparatos electrónicos tienes encima? ¿O sueles llevar encima habitualmente? El móvil, por supuesto. ¿Tu reloj es de cuerda o va con pilas? Auriculares inalámbricos casi seguro, tablets... Bueno, en el futuro habrá más, habrá gafas inteligentes, zapatos, por supuesto, ya conectados a la corriente. Todos estos elementos comparten que son inalámbricos. Cada vez desechamos más los cables, algo que pues es cómodo a rabiar, pero que tiene algunos inconvenientes. Dependemos en primer lugar de las baterías, algunas que tienen mayor fiabilidad que otras, con alguna duración mayor o menor, pero al final es imprescindible que tarde o temprano pasen por un enchufe para recargarse. Pongamos el caso del móvil. Aunque cada dispositivo tenga capacidades y potencias diferentes, el gasto diario medio es de unos 45 vatios. Tal y como está ahora el precio de la luz, y gracias a Dios que ha bajado considerablemente con respecto al año anterior, el coste diario de cargar un móvil sería de unos 0,012 euros al día, unos 37 céntimos al mes y unos 4 euros anuales. No es mucho, pero tú imagínate que eso te lo puedes ahorrar de golpe. Porque sí, y lo mismo pues con cualquier otro aparato electrónico que lleves encima. Sería alucinante, ¿verdad? Energía ilimitada, energía sin ningún coste. ¿Y cómo? Pues con el calor de tu cuerpo. Parece que estamos de vuelta en el cole porque vamos a recordar la primera ley de la energía, que es que ni se crea ni se destruye, que se transforma. Y con esa misma teoría, unos investigadores del CSIC creen que es posible transformar el calor humano en electricidad para cargar nuestros dispositivos. Y al frente de todo esto está Marisol Martín, del Instituto de Micro y Nanotecnología. Marisol, bienvenida a Lo que viene. Muchísimas gracias.
El proyecto se llama Power by You, cargado por ti, ¿no? Que yo me iba a poner un poquito más técnico, pero de verdad que la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza es qué chulo, ¿no? Muy chulo, Sí. la verdad. Ahora sí que vamos a lo riguroso, vamos a la mecánica, al cómo funciona, porque claro, con nuestro calor corporal se puede generar electricidad. ¿Tanto calor desprendemos? Pues desprendemos bastante calor. O sea, si tú miras a los humanos con una cámara térmica, normalmente estamos desprendiendo, nuestra temperatura corporal está en torno a unos 10-15 grados por encima de la temperatura de la atmósfera, una temperatura que es agradable para nosotros. Entonces, esa diferencia de temperatura que tenemos entre lo que nosotros desprendemos y el entorno es lo que se utiliza para generar electricidad, utilizando unos dispositivos que se llaman dispositivos termoeléctricos. Dispositivos termoeléctricos, ahí está la clave. ¿Tienen que cambiar, por ejemplo, esos dispositivos, harían cambiar mucho pues lo que hoy en día concebimos como nuestros aparatos del día a día, el teléfono, los auriculares, unas gafas en un futuro, etcétera? Bueno, más que cambiar los dispositivos, lo que cambiaría es el tener que estarlos cargando constantemente. O sea, la idea que tenemos con este proyecto es que a partir de esa diferencia de temperatura que tenemos entre nuestro cuerpo y el ambiente, que podamos generar suficiente energía como para que las baterías estén continuamente cargándose con nuestro calor corporal o con nuestro movimiento. Entonces, de esa manera, si la batería está siempre cargada, el dispositivo siempre va a poderse utilizar y no tienes que cargarlo. Entonces, es verdad que, por ejemplo, si tú te quedas sin batería en un reloj, pues bueno, pues a lo mejor lo pones cargando por la noche, por la mañana se te olvida, es una cosa que a mí me pasa bastante, sí. y no pasa nada. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de dispositivos de monitoreo de la salud humana, y de estos vamos a tener muchísimos en los próximos años, eso es fundamental. O sea, tú no puedes dejar sin batería, por ejemplo, a una bomba de insulina, claro. O no puedes dejar sin batería a un dispositivo que te está midiendo la tensión cardíaca, por ejemplo. Por tanto, vamos al capítulo de las aplicaciones. Claro, estábamos aquí hablando simplemente de la comodidad que puede ser tener nuestro día a día resuelto sin tener que preocuparnos de cargar el móvil por las noches, pero también tiene una aplicación desde el punto de vista de la salud, ¿no? Sí, efectivamente. La idea que tenemos es que todos estos dispositivos sean autónomos, que se autocarguen con nuestro calor y que tengan suficiente energía como para que sean útiles y que además envíen la información, por ejemplo, a nuestros teléfonos móviles para que de ahí se pueda monitorizar desde un hospital, por ejemplo. Todo esto se llama el Internet de las cosas. Y entonces, para todo eso vamos a tener un montón de dispositivos de cara a futuro, un futuro no muy lejano. Y entonces se puedan cargar todos esos dispositivos, que no te tengas que estar encargando de pues hoy tengo que cargar esto, mañana al otro o cosas así. Yo creo que nos ayudará mucho a todos. La clave de todo esto, Marisol, es los materiales con los que van a estar formados estos elementos termoeléctricos, ¿no? Bueno, no solamente los materiales, sino el dispositivo en sí. O sea, para que podamos aprovechar el calor del cuerpo humano, necesitamos que el dispositivo sea flexible, que se pueda poner, o sea, se amolde a la superficie de nuestro cuerpo, y ahora mismo no existen ese tipo de dispositivos. Entonces, lo que queremos hacer con el proyecto es generar ese tipo de dispositivos que además sean biocompatibles, que nos lo podamos poner, o bien sea, por ejemplo, la propia pulsera del reloj para dar energía al reloj, o una camisa o algo que puedas llevar encima y que coja ese calor y lo genere electricidad. ¿La propia ropa también? Sí. Decías que todo esto podría ser una realidad en un futuro no muy lejano. ¿Cómo de no muy lejano? Bueno, en el proyecto lo que nosotros tenemos planteado es que generaremos un prototipo funcional de aquí a 4 años. Aquí en Lo que viene nos gusta de vez en cuando pensar a lo grande, y yo pienso en tu tecnología aplicada, por ejemplo, en las ciudades del futuro. ¿Seríamos capaces de diseñar una estructura urbanística que sea capaz de recoger el calor corporal de todos sus ciudadanos que van paseando y hacer que, por ejemplo, pues no se necesite electricidad para encender las luces o los semáforos? No, pero sí para poder dar energía a varios dispositivos. En el grupo tenemos ahora mismo otro proyecto donde estamos desarrollando unos materiales
que se llaman enfriadores radiativos, y entonces estos materiales, si tú los expones a la luz solar, sí, te generan un gradiente de temperatura. Entonces, la idea es, si podemos utilizar esos materiales, que los podemos, por ejemplo, poner encima de un cubo de basura, por ejemplo, y de tal forma que el sensor mida cuándo se llena ese cubo de basura o cuándo se llena la papelera, sí, o se pueden hacer rutas inteligentes de recogida de residuos por parte de los ayuntamientos, claro, por ejemplo. O sea, se pueden hacer un montón de sensores a partir de estas tecnologías que estamos desarrollando para hacer las cosas más inteligentes. En vuestro equipo también habéis desarrollado una idea algo parecida, que es utilizar el calor también que desprenden los tubos de escape de los coches para generar electricidad para el propio coche, ¿no? Sí, efectivamente. Eso fue un proyecto anterior que ya finalizó. Hicimos un prototipo y lo que hace es que utiliza la diferencia de temperatura. Normalmente los gases del tubo de escape de un coche después del catalizador están a unos 400 grados centígrados y la diferencia entre esos 400 grados centígrados y la atmósfera que está alrededor nos permitía generar electricidad para alimentar la batería. Y luego hay otro experimento que tiene que ver con grifos de cerveza congelados. Sí. Bueno, eso más que un experimento fue un desarrollo que hicimos para una empresa española, sí, que bueno, tenían un pequeño problema y era que no sé si lo habéis visto, pero los grifos de cerveza que están escarchados, sí, por fuera, sí, sí. Pues resulta que para poder escarchar el grifo necesitas estar a menos 3 grados, pero a esa temperatura se congela la cerveza. Claro. Entonces, lo que tenían que hacer era tener 2 dispositivos debajo de la barra del bar que son bastante voluminosos y desprenden muchísimo calor para, 1, enfriar la cerveza y 2, enfriar el grifo. Entonces lo que nosotros hicimos fue unos dispositivos que se ponían en los propios grifos y entonces escarchaban el grifo sin necesidad de tener ese segundo dispositivo debajo de la barra del bar. Transformabais ese calor que se necesitaba esa energía que se desprendía para enfriar el propio grifo. Oye, pues qué guay. La ciencia también sirve para hacer de este mundo algo más sostenible, pero también para que tengamos la cerveza fría. Sí, algo más divertido. Pues Marisol Martín, investigadora del Instituto de Micro y Nanotecnología, qué alucinante es todo esto, esa posibilidad de cargar nuestros dispositivos electrónicos del día a día solo con nuestro calor corporal. Gracias por hablarnos aquí en Lo que viene del futuro. Pues muchísimas gracias a vosotros. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. La inteligencia artificial es como el perejil a las salsas y aquí en Lo que viene ya hemos dado buena cuenta de ello. Está en la domotización de los hogares, está en el mundo de la medicina. Hemos visto cómo muchísimas empresas de recursos humanos ya lo usan para hacer sus propios procesos de selección de personal. Empresas logísticas ya solo funcionan con este sistema de autoaprendizaje y los bancos están encontrando en la inteligencia artificial un aliado muy fiable en la gestión de sus trámites. Atento al dato, el 9% de las empresas de España ya usan inteligencia artificial y en el futuro es dentro de 2 años, en 2025, va a aumentar hasta el 25%. Pero es que estos cambios tan vertiginosos, como es normal, también generan desconfianza. En Italia, por ejemplo, desde el pasado mes de marzo, ChatGPT está totalmente bloqueado porque, según Italia, infringe la ley de protección de datos del país. Pero es que si analizamos datos más globales, según la Universidad de Stanford, sobre la propia inteligencia artificial, asegura que 3 de cada 5 personas desconfía en los sistemas de inteligencia artificial y concluye que esto está provocado por su mal uso ético. Claro, tú a una máquina pues le puedes pedir muchas cosas, que te cocine, que te limpie la casa, que te encuentre una aguja en un pajar prácticamente, pero que piense, que tenga valores, que haga juicios éticos, eso a mí se me antoja complicado. El ser humano por naturaleza se fía más de lo que conoce y de lo que comprende que de lo que no. Yo si hago un testeo rápido a mi alrededor, salvo 2 cocos amigos míos del colegio, ninguno sabría explicarme cómo funciona la inteligencia artificial. Y yo creo que incluso por muy bien que se me explique, sería muy complicado comprenderla. Y precisamente en eso, en entender y explicar la inteligencia artificial,
es a lo que dedica Natalia Díaz Rodríguez su trabajo de investigación. Natalia, bienvenida a Lo que viene. Muchas gracias. ¿Tú te fías de la inteligencia artificial? Ni yo me fío. Ya me he sentido traicionada algunas veces. Ahora me cuentas exactamente qué, porque eres profesora de inteligencia artificial explicable y fiable, y tú misma dices que no te fías de la inteligencia artificial porque ya te ha traicionado. Sí, muchas veces empieza la gente a escribirte, o gente que se aburre usando contenido generado por modelos generativos. Empieza a ser muy realista, pues a veces te hace dudar de si es contenido generado por un humano o por una máquina. Entonces, claro, tenemos que empezar a desarrollar criterios objetivos y una mentalidad crítica, porque ya están ubicuos estos servicios y accesibles a todo el mundo. ¿Te han copiado un examen con ChatGPT o qué? Pues de hecho yo ya animo a mis estudiantes a que usen la herramienta y que desarrollen esa mentalidad crítica, porque sabiendo que está aquí, es una tontería ocultarlo o no reconocer que se puede usar, sino que debemos... Estas herramientas tienen que ayudarnos a que seamos más críticos, que tengamos un doble ojo verificando todo, porque te pueden ser muy útiles al darnos, por ejemplo, ideas, ejercicios, pero muchas veces se equivocan. De hecho, hemos hecho pruebas con mis estudiantes que cuando le preguntamos en inglés son mucho más buenos que cuando le preguntamos en español, fallan menos. Y luego hay referencias que se las inventan. Por eso hay que desarrollar una mente más crítica de la que hoy en día tienen los estudiantes también. ¿Qué es la inteligencia artificial explicable? Pues es una inteligencia artificial que se adapta y que puede hacer comprensible cómo funciona dependiendo de la audiencia a quien se dirige un modelo, la salida de un modelo. Pues si es un auditor o alguien que va a conceder un préstamo en un banco, deberá poder explicarlo tanto al cliente como a la persona técnica que va a comunicar esta decisión a la persona afectada, así como a los científicos de datos que puedan estar construyendo ese modelo en base a datos y a aquellas personas que coleccionen los datos que van a alimentar esos modelos. Entonces, dependiendo de la audiencia, va a tener que ser accionable, es decir, permitir modificar el modelo si este conduce a fallos o si detectamos cualquier error. Entonces debe permitir modificar el modelo si hay algo que no cuadra. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, que la aplicamos a un montón de circunstancias, ¿crees que estamos dando demasiado poder a esa inteligencia artificial? Es decir, que la estamos metiendo en ámbitos donde no deberíamos. Bueno, es una posibilidad, y como una herramienta, este tipo de modelos se llaman sistemas de inteligencia artificial de propósito general. De hecho, es una de nuestras áreas de interés. Pero bien, son herramientas, y las herramientas bien pueden usarse para bien o para mal. En este caso, consisten en modelos hay varias definiciones últimamente, unas que se adaptan más a la definición técnica, otras más a la definición o requisitos legales por la nueva regulación que como vemos hoy se está discutiendo este mes muy activamente para aprobarse ya en el Parlamento Europeo después de muchos años. En fin, al final estos modelos van a aprender fácilmente a realizar tareas para las que no han sido entrenados. Efectivamente. Entonces el riesgo obviamente está en que se usen para algo para lo que no han sido diseñados, y que ese uso pues no se ha informado a la gente que ha provisto datos para el entrenamiento, o que se usen para un fin que no es el que inicialmente se informó. Entonces todo esto se va a controlar mucho más, y se han pedido enmiendas, de hecho, para mejor regular esta parte, este tipo de sistemas de propósito general o modelos fundacionales, a veces también se llaman, y precisamente para evitar esto. ¿Y cómo se controla a la inteligencia artificial para que no haga lo que nosotros no le hemos pedido? Pues básicamente primero va a estar el desarrollo de la tecnología, de los modelos basados en datos, etcétera, pero luego va a estar el uso.
De hecho, creemos que la Unión Europea ha propuesto uno de los modelos más prometedores y más centrados en las personas, en las que se va a regular el uso de la inteligencia artificial, no la tecnología. En ese sentido, se ha definido en el nuevo reglamento, el AI Act, Artificial Intelligence Act, un nuevo reglamento que establece niveles de riesgo para los distintos sistemas, donde se definen la mayoría de la regulación ocurre para los sistemas de alto riesgo. Y ahí es donde van incluidos los sistemas biométricos, los que pueden afectar a la seguridad, a la salud de las personas. Por ejemplo, algoritmos de recomendación de Spotify, de música, no van a estar en esa categoría, obviamente, pero sí que hay otras categorías que están aumentando y siguen teniendo enmiendas por esto mismo, porque pueden llegar pues a discriminar si no se usan adecuadamente, si los datos no están balanceados, en fin, una serie de requisitos como de transparencia, de robustez. Cada artículo del AI Act detalla estos hechos. Entonces hay una serie de acciones antes de salir al mercado y también de monitoreo y de rendición de cuentas una vez que estos productos han salido al mercado, para garantizar que cumplen los requisitos con los que fueron diseñados, que cumplen con certificaciones. Hay muchos ISO y estándares que están siendo desarrollados que van a tener que ser puestos en marcha y sobre todo con sandbox regulatorio o digamos cajas de madera para jugar, sería la traducción en español, pero un sandbox regulatorio básicamente nos va a permitir simular nuestro sistema de inteligencia artificial, especialmente va a ser muy útil para empresas con menor apoyo legal, digamos, para que antes de salir al mercado puedan validar si cumplen con estos requisitos, porque de hecho va a haber sanciones importantes si no se cumplen con los requisitos para una IA fiable. Decías una palabra que me ha despertado cierta curiosidad, y es que la inteligencia artificial puede llegar a discriminar en su toma de decisiones. ¿Tiene sesgos la inteligencia artificial? Todo va a depender de los datos. Si los datos no son de calidad, no solamente representan, como en muchos casos se ha demostrado, pues a lo mejor el típico hombre blanco, americano, norteamericano, no se representan minorías, mujeres, diferentes etnias, razas, pues obviamente cuando el modelo se ejecute en tiempo real, en datos que no ha visto, va a estar secado. El modelo no tiene por qué estar secado, pero si los datos de entrenamiento no tienen la calidad óptima, pues va a ser muy fácil que acabe discriminando y por ello son las personas quienes tienen que estar en última instancia como supervisores de estos algoritmos y la regulación va a requerir auditorías de algoritmos, que es muy necesario. En este sentido es justo el artículo último que acabamos de enviar y que está publicado en Archive, en el servidor abierto, que se llama Conectando los hilos, o Connecting the Dots en inteligencia artificial fiable, que va desde los principios de sistemas de inteligencia artificial responsables hasta la ética, la regulación y diferentes requisitos para llegar a ello, que esperamos que sea muy útil para la comunidad científica y para quien quiera meterse en el campo, pues un área apasionante que hay muchísimo que hacer y que va a ser muy necesario formarse. Porque ¿cómo se va a hacer ese control ético de la inteligencia artificial? ¿A base de datos y datos y más datos? Vamos a tener diferentes perfiles, va a haber diferentes regulaciones verticales del sector, horizontales como el AI Act, va a haber declaraciones de conformidad, va a ser muy importante la trazabilidad de los datos, comunicar siempre cuando estamos actuando con un agente inteligente o artificial. En fin, todo esto se ha detallado en este artículo que acabamos de enviar, que ha sido trabajo duro y en el que no solamente tenemos la perspectiva tecnológica, sino también
desde el punto de vista filosófico. Hay problemas muy relevantes que tratar también, y la inteligencia artificial pues puede ayudar a otros problemas. Claro, porque... como cambio climático, otras cosas urgentes, pero básicamente nos referimos a todos los artículos que requieren declaraciones de conformidad, requisitos extra de transparencia, etcétera. La inteligencia artificial va a tener que venir con un manual de instrucciones, básicamente, ¿no? Y un Sí, control, exacto. y un control Sí. de riesgos. Sí, totalmente. Hay planes de gestión de riesgos, premercado y postmercado también. Sí, así es. Y además no va a ser solamente salir al mercado, porque si se siguen alimentando de datos y los datos varían, los sistemas también pueden degradarse en el tiempo, por lo que va a requerir un control y una supervisión continua. Como bien sabemos, en España que ha sido pionera también en iniciar estos pilotos y tener una nueva sede de supervisión de la inteligencia artificial. Y en esa supervisión de esos datos, de ese control que se tiene que y se deberá aplicar a la inteligencia artificial en el futuro, si seguimos al ritmo al que vamos, pues dedica su tiempo Natalia Díaz Rodríguez, que es profesora en la Universidad de Granada en inteligencia artificial fiable y explicable. Gracias por hablarnos del futuro aquí en Lo que viene. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Hace cosa de un mes te contábamos aquí en COPE la historia de Julieta. Y antes de despedirme de ti, quiero contarte una importante novedad. Esta pequeña ha cumplido ya su primer año de vida, pero nació con 23 semanas de gestación y un peso, ojo, 500 gramos. Cuando se puso de parto, a su madre, Rosa, le dieron muy poquitas esperanzas. Empiezo con contracciones y es cuando me pongo de parto. Yo ya entro en la semana 23 y 3 días de gestación. Me dicen que no es viable, pero Julieta se agarra a la vida y dice que ella quiere vivir. Y Julieta se agarró a la vida, dice su madre Rosa. Ella ha salido adelante y lo ha hecho sin secuelas, pero no todos los bebés prematuros extremos, que son los nacidos con 6 meses de gestación o menos, corren la misma suerte. Cada año se producen unos 25.000 nacimientos en Europa por debajo de las 28 semanas de gestación, y aunque la tasa de supervivencia y de secuelas de algún tipo han mejorado mucho para aquellos bebés nacidos a partir de la semana 27, para los que están por debajo de la misma, la situación apenas ha variado. Pero esto podría cambiar en los próximos años, porque un equipo de investigadores del BC Natal, formado por el Hospital Sant Joan de Déu y el Clínic de Barcelona, han conseguido crear un prototipo de placenta artificial. Un proyecto que en su primera fase ha conseguido mantener con vida a un feto animal, de una oveja concretamente, durante 12 días seguidos. Y esas casi 2 semanas más suponen mucho cuando se habla de pasar de las 23 a las 25 semanas de vida o de las 25 a las 27. Elisenda Isarc es la coordinadora del proyecto. Que es el espacio donde ponemos al feto y lo dejamos protegido del medio exterior y que está en un medio líquido, de flota y se puede desarrollar de forma correcta. Después tenemos la parte de la circulación extracorpórea, que es la parte que le da esa función de la placenta, es decir, oxigena la sangre, le aporta los nutrientes, las hormonas, todo lo que necesita el feto para desarrollarse. En la primera fase del proyecto, que comenzó hace unos 2 años y medio, consiguieron mantener a ese feto animal en esa placenta artificial durante 12 días, algo que para un bebé de 23, 24, 25 semanas supone mucho. ¿No? Los órganos no están maduros, los pulmones, el intestino, así que a pesar de que tú intentes forzar su funcionamiento, pues estos no funcionan correctamente y pueden haber pues complicaciones. Darle 2 semanas a ese órgano para que siga madurando y se reducen las secuelas y se aumenta la tasa de supervivencia, pues en 2 semanas te diría pues que es alrededor del 20-30% de aumento de la supervivencia. Un 20 y un 30% que para muchas familias es lo más. ¿Y cuándo va a llegar esto? ¿Cuándo vamos a poder tener esta técnica, esta placenta artificial en nuestro día a día, en los hospitales de nuestro país? Bueno, todavía queda un poquito, pero la manera en la que Elisenda y todo su equipo hablan del proyecto hace que nos llenemos de optimismo.
tenemos la esperanza de que en 2-3 años tengamos listo un prototipo que cumpla, ¿no?, pues los requisitos, ¿no?, que sea seguro, que se pueda utilizar, y luego se tendrán que hacer primero pruebas muy específicas, estudios pilotos. O sea, no sabemos cuándo va a llegar, pero creemos que sí que va a ser una realidad en la próxima década. Un proyecto español que da vida, en el que Elisenda y su equipo tienen como objetivo salvar la vida a todos esos bebés que nazcan de manera prematura con ese prototipo de placenta artificial. Esto ha sido Lo que viene. Yo soy Álvaro Sez, gracias por estar ahí en esta ventana hacia el futuro, que es lo que viene. Hasta aquí el programa de esta semana, pero la radio continúa aquí en COPE, también en cope.es y en las redes sociales. Adiós, adiós. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? But now when she's told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a Mechadobber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Falling about, you took a left off last life lane, just